Los que son trabajos muy
¿Sabes cuántos estudiantes hay en el salón para la clase de habilidades? ¿Ah? ¿Quién? Ay, señor, ¿no? ¿El qué? ¿En qué estuviste? La galería venía hasta las 9. Juan, Hola tripulantes, buenos días, espero se encuentren muy bien. Hace rato no nos veíamos, bienvenidos y bienvenidas a este espacio por el tema de los festivos. Tuvimos 2 festivos seguidos, eso nos llevó pues como hasta este punto ya del ciclo. No nos veíamos hace rato. Espero que todo marche muy bien, que hayan estado participando en las actividades que la universidad ha estado realizando, como conferencias, se hayan puesto pues al día con todas sus actividades laborales, teniendo en cuenta que el ciclo ya termina el 4 de diciembre, estamos cerrando con todas nuestras actividades laborales. Bueno, referente a que tuvimos pues 2 festivos continuos, nosotros estamos en la unidad número 4, quedamos en la unidad número 3. Hoy vamos a desarrollar la unidad número 4 y el próximo lunes la unidad número 5 y cerramos todo este ciclo.
Recuerden que en la unidad número 4 ya tenemos los elementos y los argumentos necesarios para nosotros dar respuesta a nuestro examen de ciclo. Ese examen de ciclo ya está habilitado, entonces ahora lo revisamos para que demos claridad. Las preguntas son 5 preguntas cerradas, en la misma continuidad de los ciclos pasados. Lo que hacemos es repasar, hacer un repaso por todo este ciclo. Sí, en ese examen es prácticamente cada una de las unidades, la de las que hacemos referencias, como para puntualizarlas, que ustedes lo tengan presente. También quería contarles, yo les estuve enviando mensajes, mis compañeras también les estuvieron enviando mensajes, donde los estábamos invitando a la inscripción de la plataforma de empleabilidad del SENA. Hay un link que yo les compartí, deben ustedes de realizar su registro en ese link que les permita dar cuenta pues que ustedes ya han realizado su inscripción siguiendo pues como la secuencia del formulario. Las personas que de pronto ya están registradas en la página de empleabilidad del SENA, abren el link, van a tener un ítem donde les pide que ingresen el correo electrónico con el que se registraron para nosotros ya saber que ustedes ya están haciendo parte de este proceso. Recuerden que nosotros estamos cerrando ciclo, aquí muchos tienen una misión o tienen una perspectiva de empleabilidad con todo este tema, ¿cierto? Entonces es fundamental que aprovechemos todas esas páginas de empleabilidad para que realicemos esos registros y que empecemos a conocer, a sondear cómo está todo este tema pues, de la empleabilidad frente a la programación. Recuerden que esto es de sondeo, esto es de mapeos, para nosotros empezar a abrirnos puertas y empezar a conocer oportunidades, pero también empezar a involucrarnos dentro de todo este lenguaje de la programación. No sé si tengan alguna pregunta al respecto. Bueno, les decía, hoy vamos a desarrollar nuestra unidad número 4, por acá van a encontrar el examen de ciclo. Y cuando ustedes ingresan a la plataforma, les aparece la opción de el formulario para la empleabilidad del SENA. Igual también se los enviamos pues de manera interna por la plataforma a cada uno de ustedes al chat. Nuestra unidad número 4, nosotros todo este ciclo lo hemos destinado a hablar de la comunicación. Hemos hablado de las diferentes formas de comunicarnos, de la evolución y la trascendencia que ha tenido a través de ciertas décadas, pero siempre hemos resaltado que la comunicación sigue siendo un pilar fundamental en nuestra sociedad. Aquí vamos a hablar de comunicarnos bien y de hablar en público en nuestra unidad número 4. Vamos a dar una esperita de 5 minutos a que ingresen otros compañeros y damos inicio al desarrollo de nuestra sesión.
Bueno, entonces vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra unidad número 4. Les decía, toda esta unidad, este ciclo fue dedicado al tema de la comunicación. Nosotros veníamos hablando del desarrollo de habilidades. La comunicación también la tocamos, pero ya en este ciclo hemos profundizado y puntualizado en esos diferentes cambios, como les digo, y cómo toda esta evolución, ¿cierto?, nos ha traído también y nos ha llevado a nosotros enfrentarla desde diferentes formas a las cuales nos estamos adaptando, otras las estamos aprendiendo, pero que es necesario que las reconozcamos, pues porque así es como va a empezar y cómo está funcionando nuestra realidad el día de hoy. Vamos a hablar de comunicarnos bien y hablar en público. Vamos a hablar de la oratoria. ¿Qué es la oratoria? La oratoria como el arte de decir y especialmente saber decir las cosas. Nosotros en otras ocasiones ya hemos tenido la oportunidad de hablar de este tema, pero no lo hemos profundizado. Regálame un segundito. Entonces les decía, ¿cómo comunicarnos bien en público? Para nosotros poder hablar de la comunicación en público, vamos a hablar de la oratoria. Nosotros en algunas ocasiones hemos escuchado hablar de la oratoria. Hemos hablado de la oratoria como ese arte de podernos comunicar, pero también tenemos que reconocer que hace varias décadas el tema de la comunicación ha tenido una trascendencia y se ha transformado. Entonces, lo que ha permitido que nosotros sigamos creyendo, ¿sí? Y le sigamos dando toda esa postura a la oratoria, que es precisamente comunicarnos con el otro, lograr persuadirlo, lograr llevar un mensaje con claridad, un mensaje eficiente y eficaz, que finalmente tiene un objetivo frente a nuestro receptor. La oratoria es el arte de comunicarnos, como les dije, pero también nosotros tenemos que, bueno, hemos hablado de desarrollar unas habilidades, las hemos desarrollado esas habilidades comunicativas, pero también a partir de allí debemos de tener claridad que la oratoria
se estudia. La oratoria, hay academias que se dedican precisamente a brindarnos todo este conocimiento acerca de este arte de comunicarnos y que es algo que nosotros logramos aprender. A pesar de que nosotros nos comunicamos bien, logramos tener claridad acerca de la comunicación y desarrollamos ciertas habilidades, si nosotros queremos fundamentarnos, si nosotros queremos hablar pues de la oratoria puntualmente, debemos de aprenderlo. Debemos de aprenderlo y pues ¿cómo lo aprendemos? Lo aprendemos precisamente a partir de estudiarlo, porque como les digo, se puede estudiar. Es importante que nosotros reconozcamos esa oratoria como ese arte de comunicarnos en público, pero además de ello también, pues cuando nosotros hablamos de la oratoria tenemos que saber que para comunicarnos en públicos existen unos parámetros y unos requisitos que tenemos que tener en cuenta porque no es fácil lograr captar la atención del otro, no es fácil nosotros entrar en un contexto donde logremos ser ese centro de atracción y podamos llevar nuestra información con eficiencia y eficacia hacia esas demás personas. Entonces, a partir de allí, según la Real Academia de la Lengua Española, la oratoria es el arte de hablar con elocuencia, es decir, la habilidad de comunicarnos de un modo eficaz para deleitar, conmover o persuadir a la audiencia. De este modo, la oratoria sirve para captar la atención del receptor, a través de esa atención poder seducirlo a través de un mensaje claro y conciso y conseguir que tome una posición o adopte una determinada decisión frente al mensaje que le estamos enviando. Este tema de la oratoria, nosotros este campo lo vemos mucho y realmente tiene una gran relevancia en los campos políticos y en los campos religiosos. Dentro de estos contextos, las personas se preocupan mucho por tener este arte, ya que conocen el poder de esta comunicación y ellos lo que están buscando que es precisamente eso, lograr que las personas tomen una determinada posición, pero que esa determinada posición que van a tomar a través de la persuasión que yo les voy a hacer es algo que tiene que estar y que debe pues de alguna manera beneficiarme a mí para lograr mi objetivo, ya sea un objetivo personal o ya sea un objetivo colectivo. Los orígenes de la oratoria se remontan en la antigua Grecia y la utilidad de la oratoria sigue sirviendo para despertar el interés del interlocutor, ya sea una persona o un grupo. A partir de allí, tenemos que saber que nosotros hoy nos estamos enfrentando y por eso nos hemos encontrado con múltiples dificultades y hoy nosotros nos estamos enfrentando a un contexto de sobreinformación. Nos enfrentamos a un contexto de sobreinformación, ¿por qué? Porque ya hoy la tecnología nos permite a nosotros conocer, ¿cierto? Nos permite saber acerca de muchos temas, nos permite indagar y tenemos la facilidad de nosotros poder llegar y conectar con ciertos temas, de nosotros poder indagar, nosotros escuchar opiniones, nosotros entramos al tweet, nosotros entramos a las redes sociales, nosotros leemos, indagamos, o sea que ya hoy tenemos una facilidad y una sobreinformación que está bastante cargada. Eso sí, tenemos que, y siempre yo les he recalcado, tenemos que saber el tema de la fuente, ¿cierto? Para saber si realmente estamos con información verídica o es información que nos está más bien desinformando. Entonces aquí el tema es bastante complejo, por eso ya hoy el tema de la oratoria es un tema que también está creciendo en dificultades y es precisamente porque anteriormente, hace décadas atrás, a nosotros nos podían decir muchas cosas y todo podría ser creíble porque no teníamos esa capacidad de ir a indagar, de verificar, y no teníamos esta sobreinformación. Entonces eran temas que a nosotros nos impactaban, nosotros creeríamos pues que ahí estaba la verdad absoluta. Ya hoy nosotros podemos refutar, nosotros podemos decir es que aquí hay un error, es que esto no es así, nosotros ya tenemos pensamiento crítico.
Entonces se vuelve muy difícil preparar un discurso y por eso es importante que tengamos claro siempre que nosotros debemos de estar informados, tenemos que conocer el tema y tenemos que saber a qué nos estamos enfrentando a la hora de hacer una presentación en público, a la hora de preparar nuestro discurso. A la hora de preparar nuestro discurso, sea cual sea el destinatorio, el objetivo del mismo discurso nosotros tenemos que tener y tenemos que saber que debemos de conocer cómo de manera eficiente y eficaz vamos a llevar ese objetivo, vamos a lograr ese objetivo dentro de esa población. Por este motivo existe un conjunto de aspectos que se vuelven imprescindibles dentro de la oratoria. Esos aspectos imprescindibles dentro de la oratoria se vuelven genéricos en cualquier contexto. Dependiendo pues del contexto, hay unas particularidades, siempre hemos hablado de la importancia de reconocer el contexto, ¿cierto? Yo siempre les digo a ustedes, contextualicen, porque cuando yo contextualizo me permito también generar empatía, porque entonces yo sé que voy a hablar con unos adolescentes, ¿sí? Esto me permite unos adolescentes que vienen de esta región específica del país y donde tienen estos comportamientos, donde tienen estas situaciones particulares, yo les voy a llevar un tema, entonces al contextualizarme yo voy a ser empática, voy a pensar en ellos y voy a permitir que ellos me entiendan, que ellos me comprendan desde su cultura, desde su contexto, desde su experiencia. Entonces, por eso es importante contextualizar y ahí yo estoy generando empatía. Estoy entendiendo y comprendiendo a un otro desde su esencia, desde lo que es y la información yo la llevo y la llevo con el objetivo que se me entienda desde allí. Entonces, hay unos aspectos que son imprescindibles y que en cualquier momento que nosotros decidamos hacer un discurso en público, que nosotros tengamos la opción de vender un proyecto, de comunicar una información, tenemos y debemos de tenerlas en cuenta porque eso nos va a permitir ser un poco más eficientes y eficaces a la hora pues, de lograr nuestro objetivo. Entonces vamos a hablar de esos 7 aspectos y el primero tiene que ver con un inicio atractivo. Cuando nosotros hablamos de un inicio atractivo, estamos haciendo referencia a ese primer momento y miren cómo tiene que ser planificado todo y todo esto tiene un objetivo. Cuando nosotros vamos a una conferencia, nosotros vamos a estos escenarios donde nos van a presentar una información o donde se va a presentar algún conferencista, estas personas desde que llegan captando nuestra atención, ¿cierto? Ellos buscan una estrategia y ellos llegan y de entrada ya logran que nosotros conectemos con ellos. Eso está planificado, eso está puntualizado y eso está pensado para que pase de esta manera. ¿Por qué? Porque resulta que captar la atención o mantener la atención de los adultos, uno la logra máximo en 20 minutos. Entonces, tenemos que despertar su interés y para despertar su interés carecemos de segundos. Esto es cuestión de segundos que nosotros logramos y que tenemos esos pocos segundos para lograr la atención de ese público. Entonces, disponemos de unos pequeños segundos que tenemos que aprovechar porque si nosotros no logramos conectar con ellos, en ese inicio atractivo va a ser muy difícil que lo hagamos en el desarrollo de la actividad. Entonces, de ahí la importancia de nosotros hacer presentaciones que desde el primer momento resulten atractivos para la audiencia. Este es el motivo por el que muchos conferencistas, como les decía, comienzan su discurso con un chiste, con una anécdota o una historia personal, ya que no atraen, ya que si ellos tienen claro que si no atraen la atención del público desde el inicio será bastante difícil lograrlo hacer después. Bienvenidos, ¿cómo están? Tripulantes. Hola, buenos días. Bueno, me alegra que estén muy bien. Hace días no nos veíamos por el tema de... Perfecto, no hay ningún problema, Gilbert. Por el tema de los festivos,
estamos desarrollando nuestra unidad número 4, estamos hablando de la comunicación en público, estamos hablando de la oratoria como el arte de la comunicación, como el arte de podernos comunicar, de nosotros poder transmitir un mensaje, pero pues esto tiene un objetivo y tiene unos aspectos propios que tienen que ver precisamente con esa capacidad de nosotros comunicarnos, pero también a través de lograr despertar un interés en el interlocutor, y esto se hace pues teniendo su atención, pero además logrando persuadirlo, ¿cierto? O logrando que él tome una posición determinada frente a nuestro discurso. A partir de allí, les decía, como para contextualizarlos, que existen unos aspectos que son imprescindibles a la hora de nosotros lograr la comunicación y la comunicación en público y la conexión pues con ese escenario, y estos aspectos son propios de la oratoria. Y de cuando ustedes entraron estábamos hablando precisamente del inicio atractivo, donde estábamos diciendo ese inicio, cuando usted va a entrar, cuando usted va a llegar a ese escenario, es planificado, es puntualizado, y usted debe de pensar en que ahí es donde se va a lograr captar, donde se va a lograr ese gancho y la conexión con su público. Porque si usted no logra conectar a su público en esa entrada, donde tiene unos pocos segundos para hacerlo, va a ser muy complejo lograr hacerlo en el transcurso de la conferencia. También hablábamos de que nosotros hoy es un poco más complejo la comunicación, porque estamos en una era de la sobreinformación. Nosotros hoy ya tenemos pensamiento crítico, nosotros hoy tenemos y nos llega demasiada información, nosotros nos dicen, nos hablan de un tema y nosotros inmediatamente estamos ya hablando, estamos buscando información, estamos preguntando, ¿cierto? Entonces esto hace que cuando nosotros vamos a dirigirnos a un público, tengamos ese compromiso y nos veamos también con ese reto de nosotros llegar allá y saber que lo que vamos a decir es verdad, que nosotros estamos entendiendo el tema, que lo comprendemos, que lo manejamos, porque sabemos que si nosotros no comprendemos ese tema, al enfrentarnos a ese público, vamos a posiblemente, sí, vamos a tener quien nos refute o quien nos haga preguntas que de alguna manera nos van a llevar precisamente pues entonces a tener ese momento, ese lapso donde vamos a desconectarnos un poco o donde quizá vamos a perder el hilo conductor de nuestra presentación. Sebastián, ¿cuánto tiempo podríamos llevar? Mira, el tema de la oratoria, y yo les decía, nosotros todo este ciclo lo dedicamos a hablar de la oratoria, de comunicación, hablamos de la importancia de desarrollar unas habilidades comunicativas. Eso te va a dar a ti unas bases y te va a permitir que cuando te enfrentes a un público tú ya tengas pues como unas herramientas que te permitan hacerlo. ¿Cuánto tiempo nos puede llevar a nosotros tener una buena oratoria? Eso es el tiempo que nosotros lo preparemos, es el tiempo de la lectura, es el tiempo de la oratoria se aprende. Uno no nace, el orador no nace, el orador se hace, y el orador se hace en los contextos, el orador se hace con la lectura, el orador se hace con el aprendizaje, con el conocimiento, porque uno aprende la oratoria. Por eso, y yo les decía ahora, en los escenarios políticos y en los escenarios religiosos es donde la gente hace énfasis y se preocupa un poco más por este tema de la oratoria, porque ellos tienen un objetivo, y ese objetivo está precisamente pues en lograr que las personas tengan una postura, ¿cierto?, frente a un tema, pero que esa postura de alguna manera me beneficie, que esas personas estén de acuerdo con lo que yo diga y me sigan, ¿sí? Entonces yo me preocupo y reconozco el poder que tiene la oratoria, que tiene ese poder de persuadir, y la gente por eso lo aprende. Entonces esto es de experiencias también. Nosotros, cuando empezamos nuestras primeras exposiciones fueron en el colegio. Empezamos exponiendo en el colegio, y era un tema bastante complejo, que uno se enfrentaba a esas exposiciones y uno no tenía ni idea de que tenía que uno lograr una conexión con el público, de que teníamos que atraerlo, ¿cierto? De que de alguna manera hay unas pautas que nos permiten esa conexión con el público. Nosotros nos enfrentábamos a un público donde nos decía, hay una exposición y usted sale y se para a dar un tema. Y entonces, no sé si a ustedes les pasaba, pero en algún momento
cuando a mí me tocaba exponer, entonces mi hermana me decía, haga de cuenta que no hay nadie, para que no le dé nervios, porque siempre nos enfrenta nervios, siempre hay miedo, entonces haga de cuenta que no hay nadie, entonces que usted está hablando sola. Y eso es un gran error, y era un gran error que ya ahora uno se da cuenta, cuando uno llega a la universidad, cuando uno llega a otros escenarios, uno se da cuenta que es un grave error, pues porque yo no puedo ignorar mi público, porque al contrario, yo tengo que hacer conexión con mi público, yo tengo que hacer rapport con ese público, y estas técnicas son las que me dicen y las que vamos a puntualizar para que las tengan en cuenta y ustedes logren esa conexión con su público y logren llevar una buena oratoria. Entonces, este es un proceso de aprendizaje, depende del interés que tú le pongas, depende de cómo tú prepares también y lo prepares, porque a veces nosotros sabemos que nos va bien. De alguna manera tenemos un dominio del público y nosotros sabemos que podemos hablar en público y lo dominamos y nos confiamos de eso, entonces no nos preparamos para hacerlo porque sabemos que pues, es dar una información y creemos que ya tenemos todo bajo control y porque lo hemos venido haciendo toda la vida. Yo toda la vida he estado hablando en público, ¿cierto? Entonces, ¿para qué lo va a preparar? Resulta que cada escenario es diferente, cada momento es diferente. La experiencia sí le permite y le da unas herramientas, pero no por ello quiere decir que entonces usted no tenga que preparar, anticipar su presentación y pensar en cada una de estas estrategias. No, claro, y uno empieza a sudar frío y son muchas emociones porque uno se va a enfrentar a un público que uno dice, o sea, me toca lograr que ellos pongan atención. Mis compañeros no ponen atención a nada, ¿cierto? Y uno está parado enfrente y uno está viendo que el compañero está jugando y ahora tenemos muchos distractores como el celular, el computador, el reloj. Entonces uno está parado enfrente y uno está hablando, uno está refiriéndose a ellos y cada uno está en su cosa. Entonces uno se siente mal, porque uno dice, o sea, ni siquiera me están poniendo atención, pero resulta que para que ellos me pongan atención, yo tengo que tener un inicio atractivo, que era lo que estábamos hablando ahora, y yo tengo que preparar mi exposición y mi discurso para captar la atención de ellos, ya que el trabajo tiene sus complejidades realmente. Y nosotros en esos escenarios no nos hablan de esa parte, sino que únicamente nos dicen, debe exponer y este es su tema. Sí, y entonces uno se preocupa por aprender el tema, uno se preocupa por memorizar, de hecho, el tema, para pararse allá, ser muy puntual, y si uno puede decirle a los compañeros, no vayan a preguntar nada, uno les dice, no vayan a preguntar nada, nadie haga preguntas, así no entiendan, y los compañeros muy amablemente no hacen preguntas, pero pues finalmente ese no es el objetivo de la exposición. Y tampoco nos puntualizan como esa otra parte que tiene que ver pues con todo este tema del desarrollo de las habilidades. Pero lo puedes aprender, como te digo, el orador no nace, el orador se hace. Entonces, en el inicio atractivo, ustedes tienen que tener en cuenta que de ustedes depende que logren la atención de ese público. Va a ser un complejo, ahora es muy difícil porque tenemos muchos distractores, pero no se enfoquen en que todo el escenario, y no se vayan a sentir mal si todo el escenario no ha logrado conectar con ustedes. Con unos pocos que logren hacer la conexión con ustedes, estamos cumpliendo el objetivo. Pues porque finalmente nosotros sabemos que nos vamos a encontrar con personas que tienen diferentes personalidades, y nosotros vamos a preparar nuestro discurso para esas tres formas, ¿cierto?, de aprendizaje que existen, para que todos logren involucrarse, pero no es un tema que 100% lo vamos a garantizar. Entonces, también tenemos que tener claridad en ello. Sí, uno le preocupa mucho eso, que luego qué van a decir, ¿cierto? Lo hice mal, no lo hice bien, y entonces yo empiezo a sudar, pero entonces para eso tienes que prepararte y confiar en ti, la seguridad ante todo. Ahora vamos a hablar de unos tips, y es la seguridad. Mira, nosotros lo hablábamos en la unidad 4 de ciclo 3, de esos tips de la comunicación, y es creer en nosotros. Y el primer paso para que ustedes puedan creer en ustedes es que se preparen. Cuando ustedes se preparan y cuando uno se prepara para el discurso, uno sabe que tiene los argumentos y los elementos para hacerlo, ¿sí? Y no es fácil, porque eso es un proceso que uno tiene que ir haciendo y que no solamente es aquí, sino en todos esos contextos donde ustedes están, en esos círculos de amigos, en ese círculo laboral, en ese círculo académico. Siempre que nosotros estamos hablando, nos estamos dirigiendo a otro, tenemos que confiar en que nosotros lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien porque lo hemos preparado, porque conocemos de qué estamos aportando y de lo que estamos hablando. Por eso la importancia de la preparación. La gente va a decir muchas cosas.
La gente va a decir muchas cosas, cada uno va a sacar su propia perspectiva, su propia opinión acerca del tema, y nosotros tenemos que tener en cuenta también eso, ¿cierto? Que nosotros no podemos controlar lo que la gente piensa o lo que la gente diga, pero yo sí puedo controlar lo que yo hago y lo que yo voy a decir en público. Y si yo lo estoy diciendo con base al tema, si yo lo estoy haciendo desde la postura que a mí se me está dando, desde las referencias verídicas, hasta ahí es mi responsabilidad. Y si lo estoy haciendo porque lo preparé, porque pensé en cada uno de estos momentos, mucho mejor todavía. Si la cuestión es de preparación, uno empieza a prepararse y uno empieza a mejorar en muchos aspectos. Miren, yo les digo, y un ejemplo claro es el tema de que cuando yo empecé con todo este proyecto, yo empecé con ustedes, pues yo ya venía desde un tema donde yo venía dialogando con las personas, donde yo venía ya desarrollando estabilidad, pero no la tenía tan marcada, ¿sí? Y yo digo, o sea, yo miro hacia atrás cuando yo arranqué mis sesiones, y claro, a mí me daba muchísimo susto, me daba muchísimo miedo porque era enfrentarme a algo nuevo, a pesar de que yo ya lo venía haciendo desde otro escenario, pero era algo nuevo. Y uno ve y ya van pasando los meses, va pasando el tiempo y ya yo me pongo enfrente de ustedes y soy, o sea, yo siento que lo hago cada vez mejor. Yo siento que lo hago cada vez mejor, aprendo con ustedes de los temas, también pongo en práctica las herramientas, porque pues de eso se trata y por eso yo les digo, esto aquí es un aprendizaje mutuo y un crecimiento mutuo que estamos haciendo todos en ese intercambio de información. Entonces la experiencia también le va permitiendo a uno tener todo este manejo. Debemos de pensar, ya hablamos del inicio atractivo, recuerden que tenemos segundos para captar el público y de usted depende ese inicio atractivo. Usted, como le digo, puede ingresar contando una anécdota, puede ingresar con un chiste, usted puede ingresar también, no sé, contando algo de la historia de su vida, pero entonces algo que usted vea que puede generar el gancho con esa población, algo que sea atractivo y que cuando usted logró engancharlos, pudo desarrollar su tema. No los va si usted no logró esa conexión ahí, va a ser complejo hacerlo durante el desarrollo de la actividad. Pero eso no lo puede desanimar y usted no puede decir, no, es que no logré conectar con ellos, entonces no voy a hacer la conferencia, ¿cierto? O usted se va a desanimar y ya no va a poder hablar en público, no, usted tiene que continuar. Usted ya lo está enfrentando y ya lo está desarrollando y esto continúa hasta que llegue el momento en que usted ya cierra su conferencia o cierra su exposición. El planteamiento original tiene que ver con que nosotros cometemos un error bastante común y es precisamente con todo este tema de las presentaciones. Nosotros hoy tenemos unas herramientas geniales, excelentes, para hacer diapositivas. Nosotros hacemos unas diapositivas y unas presentaciones geniales, que de hecho también son un elemento atractivo para el público y eso está muy bien. Pero tenemos que tener en cuenta que todos estos recursos audiovisuales son un complemento a la presentación que vamos a hacer. El protagonista de la presentación es usted. Entonces, no se desgaste tanto y no le dé toda la responsabilidad a su presentación audiovisual. Su presentación audiovisual puede ser maravillosa, excelente, y tenemos las herramientas para hacerlo, pero no son el protagonista de la conferencia. Usted es el protagonista, o sea, que usted es el que tiene que resplandecer, usted es el que tiene que tener el control de esa presentación que nos permite un apoyo, nos permite una guía, nos permite un hilo conductor para nosotros no de pronto salirnos un poquito del tema y perdernos, ¿sí? Sino que nos va llevando por una línea de tiempo y eso está muy bien, nosotros requerimos de esos elementos y perfecto, pero como les digo, no dejan de ser un complemento. Si nosotros podemos incluir dentro de esas presentaciones mapas conceptuales, imágenes conceptuales, gráficos en movimientos, citas célebres, videos relacionados con la temática, estos elementos deben de aportar un valor añadido a la creación de emociones en el auditorio. No es que yo voy a recitar la diapositiva, no es que yo voy a recitar el video, pues porque precisamente la gente para eso está haciendo la conexión con ellos, ¿cierto? Y esto se vuelve un tema repetitivo, sino que esto va a presentar y esto va a lograr añadirle una creación de emociones, que logre conectarlos, que logre mover y movilizar al público. Pero
Ese es el objetivo de todas esas presentaciones audiovisuales. Entonces tengamos en cuenta y no le demos no dejemos de hacerlas bonitas, no dejemos de hacerlas atractivas, pues porque esto genera también una conexión con el público. Pero como les digo, no le den la responsabilidad a su presentación. Ahora, tengan en cuenta que si nosotros, por X o Y razón, y esto nos puede pasar, no logramos proyectar nuestra presentación porque se nos quedó la memoria, porque se nos llenó de virus, porque no encontraron el video BIM, porque no hubo energía, bueno, por lo que sea que haya pasado, usted y si su público está y las condiciones están para usted hacer su presentación, esto no debe de ser un impedimento para que usted lo lleve a cabo. Usted tiene que estar preparado para llevar su presentación a cabo. Si no hay diapositivas, si no hay nada audiovisual, usted debe de continuar. No le puede decir al público, mire, es que no tengo apoyo audiovisual, entonces vuelvan otro día. O sea, la gente saca tiempo, la gente se programa, la gente se proyecta para ese espacio, para ese momento, y créanme que por ese tipo de excusas, la gente no va a volver. Hay situaciones que sí se nos salen de las manos, que sí se nos salen de control, que tienen que ver con orden público, bueno, tienen que ver con alguna catástrofe natural, con otras cosas, que pues es entendible y comprendible que no se puede hacer, entonces no se va a llevar a cabo y ya uno vuelve y se programa, y eso sí es una excusa de peso para uno decir no se puede llevar a cabo porque nos estamos arriesgando, ¿cierto? Y ponernos en riesgo tampoco es el objetivo, pero entonces sí tengan claridad en que por eso no le pueden dar el protagonismo en su presentación, porque su presentación no se puede hacer en algún momento, su presentación se puede dañar, pueden pasar múltiples situaciones y le toca a usted hacerlo. El desarrollo fluido tiene que ver precisamente también y conecta muy bien con este tema de la presentación audiovisual, y la verdad es que cuando nosotros nos enfrentamos a estas presentaciones resulta bastante tedioso una charla donde el orador recita un discurso previamente memorizado. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros empezamos a recitar y a recitar un discurso que lo memorizamos porque pues tenemos que aprenderlo, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros memorizamos un discurso y alguien hace una pregunta, hay una interrupción o de pronto nosotros nos podemos quedar en blanco, nos desconectamos. Y nos desconectamos y nos perdemos. Pero además de ello, también uno diría, pues para venir a leer, yo me quedo en la casa, leo más cómodo o más cómoda, y lo puedo interpretar también el tema. Entonces se vuelve bastante incómodo y maluco para uno esta situación donde el orador está recitando y recitando. Es por ello que nosotros tenemos que tener en cuenta, sí, que debemos de tener una serie de espontaneidad con el público, ¿sí? Levantar un muro precisamente y quitar esa barrera entre el público y el orador, que nos hagan ver a nosotros como simplemente una persona que está ya recitando, que está ya hablando de un tema, sino que también logremos nosotros conectar con ellos, podamos hacer ese feeling, podamos tenerlos en cuenta dentro de la conversación, que nosotros conozcamos a nuestro público, y conectar con ellos es precisamente también hacerles preguntas, darles espacio para las preguntas. Ustedes ven que nosotros acá cuando yo inicio saludándolos, cómo están, cómo se encuentran, les pregunto por el ciclo, ¿sí? Y son cositas que permiten que nosotros vamos haciendo una conexión, que nosotros vamos desarrollando lo que se llama la empatía digital, porque nosotros aquí en este entorno desarrollamos empatía digital. Eso es lo que nosotros estamos haciendo. Pero si yo únicamente llego aquí y les digo a ustedes, bueno, vamos a hablar de la oratoria, y entonces empiezo y no les doy un espacio, yo siempre al final, cuando ya les pregunto sus opiniones, me gusta escucharlos, me gusta escucharlas, si tienen alguna intervención también que la hagan, me parece genial, excelente, aquí estamos en construcción de conocimiento, y eso permite que hagamos una conexión. Entonces es importante que cuando ustedes estén frente a ese público, también tengan ese espacio para esas preguntas, para conectar con ellos y conocer un poco más a su público. Por eso vuelvo e insisto, cada vez que usted vaya a hacer una presentación, prepárese, pero también contextualícese. Sepa a qué público se va a dirigir, a dónde se va a dirigir. Y eso le permite a usted generar empatía. Cuando usted genera empatía, es muy fácil que le entiendan y le comprendan su mensaje. Entonces les decía, en un desarrollo fluido de la presentación, sí es importante que ustedes lleven anotaciones, que ustedes lleven sus apuntes, eso no está mal, pero si los van a llevar, saber que esto es una guía. No se pueden poner a leer y leer y leer y recitar, no. Esto es una guía donde ustedes
con mirarlo, conectan y saben cómo se van a mover en su escenario. Ustedes saben cómo van diría uno, cómo van a nadar, ¿cierto? Dentro de su espacio, cómo se van a mover y es totalmente válido. No se abstengan de llevar sus apuntes, pero tampoco jueguen con la memoria. Memorizar nos puede jugar en contra. Memorizar no es lo más sabio. Aquí lo más sabio es poder entender, comprender el tema, tener claridad frente al tema, y esto le permite a usted desarrollar una conversación con su público, que cuando ellos tengan esa necesidad de preguntarle, cuando ellos tengan una curiosidad por algo, entonces le permite a usted poder dar respuesta, le permite a usted poder conectar con ellos, pero si usted recita y entonces usted no pensó en la respuesta para esa pregunta, ¿usted cómo va a hacer para responderle a su público? Entonces, y nos podemos quedar en blanco, como les digo, y la memoria nos puede jugar una mala pasada. Entonces, no es lo más adecuado. Siempre tenemos que pensar en desarrollo fluido, y el desarrollo fluido está conectado con el conocimiento, el estudio y la preparación del tema. La interacción con el receptor es un punto esencial dentro de la oratoria y es la conexión con la audiencia. Por eso es importante que ustedes, como les decía, pidan la opinión de alguna persona, introducir referencias sobre los participantes en el tema, plantear preguntas o permitir que el público termine una frase. Esto hace que vamos conectando, porque realmente lo que el público quiere es verse dentro de una conversación, pero dentro de una conversación donde ellos se sientan como si estuvieran en una intimidad, ¿sí? Si ya hubiera una conexión, si ya nos conocieran, se sientan libres, puedan preguntar, se sientan en confianza. Eso es lo que el público quiere hacer. El público quiere conectar y para eso tenemos que nosotros generar también unas técnicas como las preguntas, como los espacios para que el público conecte con la información y de esta manera con su orador, y esto haga que ellos se sientan en esa intimidad, se sientan en ese discurso y en ese escenario que está preparado precisamente para ellos. Entonces hay que incorporarlos dentro del discurso y conectar con ellos de un modo un poco más íntimo, donde nosotros podamos también, si conocemos el escenario y hemos contextualizado, uno puede decir, es que aquí, y ustedes recuerdan, ¿sí? Y uno les puede decir, este líder que ustedes tuvieron o esta persona que hizo tal, y entonces, claro, se siente chévere porque es que saben de nosotros y nos tienen en cuenta, mire que se han preparado, han estudiado. Entonces, miren cómo esto ya va quitando barreras y va generando un rapport bastante interesante con el público. Ser coherente con el lenguaje corporal, esto lo hemos hablado en múltiples ocasiones y yo les he dicho, miren, si su lenguaje corporal y lo que ustedes están diciendo no es coherente y no va de la mano, esto se va a ver así una brecha bastante abierta. Pero si esto realmente sí va de la mano y yo estoy sintiendo lo que estoy diciendo, esto se va a ver así, y qué bonito, pues porque permite que el público realmente no tenga tantas dudas, el público también siente esa conexión y sienta que yo le estoy diciendo la verdad, que yo estoy siendo honesto con ellos, y esto permite una mejor conexión. Entonces, el cerebro humano es capaz de reconocer el mensaje que va a emitir un sujeto a través de sus expresiones corporales. Paradójicamente, la forma para trabajar el lenguaje corporal es centrarse en las ideas. Si realmente nosotros sentimos lo que vamos a decir, nuestros movimientos, de alguna manera y de manera muy natural, van a seguir eso que nosotros estamos diciendo y se va a ver esa conexión, se va a ver que realmente sí estamos sintiendo lo que estamos transmitiendo, que hay una conexión entre mi lenguaje verbal y mi lenguaje corporal. Si esto no es así, como les digo, se van a abrir esas brechas y además de ello, nosotros no vamos a lograr conectar con nuestro público, y es ahí cuando la gente nos dice a nosotros, es que hay algo que no me suena, hay algo que no me queda claro, ¿cierto? Y uno dice como que no sé, no me convence ese discurso. Pues nosotros no somos tan prácticos para decir es que el lenguaje corporal y el lenguaje oral no iban de la mano, yo sentí como esa brecha abierta, no lo hacemos de esa manera, pero nosotros sí decimos, no me convence, es que eso que dijo, yo no sé, no estoy tan segura, ¿cierto? Y todo eso tiene que ver con eso, con que nosotros de alguna manera sí estamos haciendo esas lecturas, simplemente que no las tenemos así tan marcadas y que no las identificamos como esa coherencia entre el lenguaje corporal y el verbal, pero nosotros sí sabemos que algo no está bien ahí, y no son únicamente presentimientos, es que lo estamos analizando, lo estamos viendo, simplemente que no logramos darle esa puntualidad. Y el discurso personalizado,
pues tiene que ver también con que tenemos que saber a qué público nos vamos a dirigir. No es lo mismo usted irse a dirigir a un público de una universidad privada de medicina, a usted irse a dirigir a un público de una universidad pública, igual también de medicina. Están estudiando lo mismo, están viendo un currículum bastante parecido, quizás hay materias que son totalmente iguales, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que aquí, en cuanto a contexto, en cuanto a público, yo tengo que preparar mi discurso de una manera un poco diferente a la hora de dirigirme a estos públicos, pues porque precisamente son diferentes, hay unas diferencias, y eso tengo que tenerlo en cuenta siempre. Yo hago mis discursos y yo en Talento Humano, yo siempre estoy presentando mi discurso para empresas en el área de talento humano, pero entonces no es lo mismo que irme a presentar a una empresa X que a una empresa Y. Así sea que desempeñen la misma actividad, la pueden desempeñar, pero su población es totalmente diferente. Entonces eso quiere decir, y eso que me está diciendo, prepare su discurso, personalícelo, pues porque uno se va a encontrar siempre con la misma audiencia. Y además de ello, incluir un propósito dentro de este objetivo de la oratoria. Incluir un propósito tiene que ver precisamente con el desarrollo de las habilidades comunicativas, donde usted tiene que incluir una definición de esa idea clave, que es la que usted le va a generar la intervención y es la con la que usted va a hablar y va a llegarle a ese público. Pero además de esto, tiene que tener un título, su mensaje. Entonces la pregunta aquí es, bueno, si ese mensaje debe tener un título, su presentación debe tener un título. Y cuando usted va a hacer su presentación, usted debe de decirle al público, contextualizarlo. ¿Qué es lo que yo hago cuando ustedes entran aquí? Yo que les digo, vamos a hablar, ¿cierto? Yo les dije a ustedes, vamos a hablar de la comunicación, de comunicarnos bien en público. También los contextualicé. Bueno, esto es lo que hemos estado viendo durante todo el discurso de este ciclo que tiene que ver con la comunicación. Vamos a hablar de la oratoria, entonces hablamos de la oratoria, y también les dije, vamos a hablar de unos tips para hablar en público, que tiene que ver con las posturas en el discurso, con estudiar de memoria, que es un arma de doble filo, que lo veamos desde esa postura, y llamar la atención con pequeños datos relevantes e interesantes. Bueno, ustedes se van a encontrar con una serie de tips bastante interesantes por acá, fundamental con lo que nos preguntaba Cristian, y es creer en uno mismo. Yo creo en mí cuando me preparo, cuando sé de qué voy a hablar, cuando conozco el tema. Cuando no logro hacerlo, va a ser muy difícil que yo crea en mí porque yo sé que no lo estoy haciendo bien. Yo mismo sé que me estoy que lo que estoy diciendo, de alguna manera, puede ser muy evidente frente al público que no tengo una credibilidad. Entonces, es fundamental la preparación en este discurso. Como les digo, el orador no nace, el orador se hace, y se hace a través de la práctica, a través del conocimiento y el aprendizaje. Tripulantes, ¿alguna pregunta? ¿Algún aporte desde sus experiencias? Bueno, entonces en este orden de ideas, este es el contenido de la unidad número 4. El objetivo es que lo pongamos en práctica, el objetivo es que reconozcamos estos temas y como lo hablábamos en la unidad pasada, la comunicación está trascendiendo a un ritmo bastante rápido que tiene una conexión con la tecnología. No podemos nosotros decir que es que no nos interesa saber del tema, tiene que interesarnos porque de alguna manera tenemos una capacidad de adaptabilidad que nos va a permitir adaptarnos a estas nuevas formas de comunicación. La comunicación siempre va a estar presente en nuestra vida, va a ser un pilar fundamental, pero como les decía, tiene unas evoluciones, tiene unos cambios que nosotros tenemos que ir adaptando y reconociendo para no quedarnos por fuera del sistema. Entonces, de este modo, nos vemos el próximo lunes para cerrar nuestra unidad número 5 y ya cerramos nuestro ciclo número 4. Recuerden que tenemos pendiente el examen de ciclo, aquí está ya, está por fuera, son 5 preguntas de falso y verdadero,
tienen que ver pues con los temas que hemos desarrollado durante la unidad. Con esta unidad número 4 ya pueden desarrollar su examen de ciclo y no olviden el registro en la página de empleabilidad de el SENA. Aquí lo encontramos, miren, está por fuera, examen de ciclo, tienen 5 intentos, acá vamos a la plataforma y aquí están nuestras preguntas que tienen que ver con las unidades, es muy puntual. Si de pronto tienen alguna duda, vayan a las unidades, en las diapositivas hay información que les puede ayudar. Bueno, esto es como todo. Existen muchas opciones dependiendo de la búsqueda que tenga precisamente el reclutador. Y las características con las que uno cumpla, lo pueden llamar. Hay personas que tienen muy buenas experiencias con esas páginas de empleabilidad, otras no tenemos buenas experiencias, nunca nos han llamado. Entonces, esto es una variante. Lo importante es hacerla, lo importante es llenarla y saber que yo cumplí con hacer el requisito. Si en algún momento puedo conectar con alguien que necesite unas cualidades como las mías, un perfil como el mío, excelente. Y si no, continuar. Hay muchas otras páginas de empleabilidad, pero sí, hacer el registro me parece fundamental. Bueno, tripulantes, entonces nos vemos el próximo lunes. Muchísimos éxitos, que estén muy bien y excelente inicio de semana. A ustedes, que estén muy bien.